¿Qué tienen en común un emperador romano, un gran empresario y ese compañero de trabajo que todos respetan sin saber exactamente por qué? Todos ellos comprenden una verdad brutal que la mayoría prefiere ignorar. En este mundo, quien no logra imponer una presencia que genere respeto, será inevitablemente humillado por aquellos que se consideran sus iguales o superiores. Friedrich Nietzsche, el filósofo que desafió los cimientos de la moral occidental, nos advierte que existe una ley no escrita pero implacable. El que no impone miedo será humillado. Esta no es una reflexión sobre violencia física o intimidación barata, sino sobre algo mucho más profundo y perturbador, la dinámica fundamental que gobierna todas las relaciones humanas. Si esta perspectiva te inquieta tanto como me inquieta a mí, suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué ciudad nos estás viendo, porque necesitamos construir una comunidad que no tema enfrentar estas verdades incómodas. Para entender esta afirmación aparentemente cruel, debemos adentrarnos en el corazón mismo de la filosofía nietzscheana. Nietzsche no habla del miedo como cobardía, sino como reconocimiento instintivo de una fuerza superior. Cuando alguien impone miedo, en el sentido nietzscheano, está manifestando lo que el filósofo alemán llamaba voluntad de potencia, ese impulso primordial que no busca simplemente sobrevivir, sino expandirse, crear, dominar y transformar la realidad según su propia visión. La voluntad de potencia no es agresividad ciega ni dominación brutal. Es la fuerza creativa que impulsa a algunos individuos a no conformarse con lo establecido, a no aceptar pasivamente las reglas del juego social, a no someterse a la mediocridad que los rodea. Es la energía que distingue a quienes construyen imperios, crean obras de arte inmortales, revolucionan la ciencia o simplemente viven con una intensidad que hace que otros se sientan pequeños en comparación. Pero aquí surge la pregunta inquietante: ¿por qué la mayoría de las personas no desarrollan esta voluntad de potencia? ¿Por qué tantos individuos parecen condenados a la humillación? La respuesta nos lleva directamente a uno de los conceptos más profundos de Nietzsche, el nihilismo. Pero no cualquier nihilismo, sino específicamente el nihilismo pasivo, esa actitud vital que prefiere la comodidad de la negación antes que el riesgo de la afirmación. El nihilismo pasivo es la enfermedad de nuestra época. Se manifiesta en esa tendencia a evitar conflictos, a buscar siempre el consenso, a preferir la aprobación social antes que la autenticidad personal. Es la actitud de quien dice: no vale la pena luchar, mejor mantener la paz, no quiero problemas. Este tipo de persona ha renunciado a imponer su presencia en el mundo, y por tanto, se convierte en víctima natural de aquellos que sí están dispuestos a hacerlo. Nietzsche observó con precisión quirúrgica cómo funciona este mecanismo. Los individuos que han desarrollado su voluntad de potencia no necesitan gritar, amenazar o usar la violencia para imponer respeto. Su sola presencia comunica algo que todos reconocen instintivamente. Esta persona no se doblega fácilmente. Hablan con convicción, toman decisiones sin pedir permiso, establecen límites claros y no modifican su comportamiento para agradar a otros. En contraste, aquellos que no han desarrollado esta presencia envían señales completamente diferentes. Su lenguaje corporal sugiere inseguridad, sus palabras buscan constantemente aprobación, sus decisiones dependen de la opinión ajena. Son individuos que han interiorizado lo que Nietzsche llamaba moral de esclavos, un sistema de valores que glorifica la sumisión, la humildad y la autonegación como virtudes supremas. Esta moral de esclavos no es un accidente histórico, sino el resultado de lo que Nietzsche analizó en su genealogía de la moral. Según su interpretación, los valores que consideramos buenos, la humildad, la mansedumbre, la abnegación, fueron originalmente promovidos por aquellos que se sentían inferiores a los fuertes, como una forma sutil de venganza. Si no podían vencer a los poderosos por fuerza, los vencerían convenciéndolos de que su poder era moralmente corrupto. El resultado de esta transvaloración de valores es una sociedad donde se castiga la excelencia y se premia la mediocridad, donde se considera malo destacar demasiado,
donde se ve con sospecha a quien no se conforma con lo establecido, donde se prefiere la igualdad ficticia antes que la jerarquía natural, basada en el mérito y la capacidad. En este contexto, la humillación no es simplemente una consecuencia desafortunada de la debilidad, sino un mecanismo activo de control social. Los mediocres necesitan humillar a aquellos que podrían recordarles su propia insignificancia. Por eso atacan con especial virulencia a quienes se atreven a vivir según sus propias reglas, a quienes no piden permiso para ser extraordinarios. Pero aquí debemos hacer una distinción crucial que el propio Nietzsche enfatizó. Existe una diferencia abismal entre el miedo que paraliza y el miedo que incita a la elevación. El primer tipo es nihilismo pasivo, la actitud de quien prefiere permanecer en la mediocridad antes que arriesgarse al fracaso. El segundo es nihilismo activo, la capacidad de destruir los valores obsoletos para crear nuevos valores más elevados. El individuo que verdaderamente ha comprendido las lecciones nietzscheanas no busca imponer miedo por sadismo o inseguridad, sino porque ha reconocido que la realidad es fundamentalmente competitiva. En un mundo donde los recursos son limitados, ya sea atención, respeto, oportunidades o poder, aquellos que no están dispuestos a luchar por su lugar serán inevitablemente desplazados por quienes sí lo están. Esta comprensión nos lleva directamente al concepto del Übermensch, el más allá del hombre, que Nietzsche propuso como ideal humano. El Übermensch no es un superhombre en sentido físico, sino alguien que ha logrado superar las limitaciones morales y psicológicas que mantienen a la mayoría en la mediocridad. Es quien ha desarrollado la capacidad de crear sus propios valores, en lugar de adoptar pasivamente los valores de otros. El Übermensch impone miedo no porque sea cruel o violento, sino porque representa una posibilidad que la mayoría considera inalcanzable. Su sola existencia es un reproche viviente a la mediocridad circundante. No necesita humillar a otros porque su excelencia habla por sí misma. Los demás se sienten pequeños en su presencia no porque él los menosprecie, sino porque su ejemplo les revela lo que podrían ser si tuvieran el coraje de intentarlo. Pero el camino hacia esta transformación no es fácil ni cómodo. Requiere lo que Nietzsche llamaba amor fati, amor al destino, incluyendo sus aspectos más duros y desafiantes. Significa aceptar que la vida es esencialmente conflictiva, que la armonía perfecta es una ilusión, que el crecimiento requiere resistencia y que la excelencia siempre genera envidia. El amor fati implica abrazar incluso la hostilidad que nuestro desarrollo personal puede provocar en otros. Significa entender que cuando nos elevamos por encima de la mediocridad, algunos intentarán arrastrarnos de vuelta a su nivel. No lo hacen por maldad, sino por necesidad psicológica. Nuestra mejora les recuerda dolorosamente su propia estagnación. En el ámbito profesional, esta dinámica se manifiesta constantemente. El empleado que destaca genuinamente no necesita autopromocionarse agresivamente. Su trabajo habla por sí mismo, pero su sola presencia genera incomodidad en aquellos que han elegido la mediocridad como estrategia de vida. Estos últimos intentarán humillarlo a través de críticas, chismes o sabotaje sutil, precisamente porque no pueden competir con él en términos de excelencia. En las relaciones personales, el patrón es similar. Las personas que han desarrollado su voluntad de potencia no necesitan manipular, chantajear o mendigar afecto. Su autosuficiencia emocional los hace naturalmente atractivos, pero también amenazantes para aquellos que dependen de la validación externa. Estos últimos intentarán humillarlos cuestionando su autenticidad, acusándolos de frialdad o criticando su supuesta falta de humildad. La clave para comprender esta dinámica es reconocer que la humillación no es un accidente que le ocurre a los débiles, sino una herramienta que los débiles usan contra los fuertes. Es su forma de nivelar el campo de juego cuando no pueden competir en términos de capacidad real. Por eso Nietzsche insistía en que debemos ser muy cuidadosos con nuestras fuentes de validación. Quien busca aprobación en las masas será inevitablemente humillado, porque las masas solo respetan aquello que no comprenden completamente.
En el momento en que un individuo excepcional se rebaja a explicar su superioridad o a pedir permiso para ejercerla, pierde automáticamente el respeto que inicialmente había generado. Esta es la paradoja fundamental de la existencia humana según Nietzsche. Para evitar la humillación, debemos estar dispuestos a ser malinterpretados, criticados e incluso odiados. Debemos desarrollar la capacidad de mantenernos fieles a nuestros valores superiores, incluso cuando todo el mundo nos presiona, para que nos conformemos con la mediocridad. La pregunta que cada individuo debe hacerse es brutalmente simple. ¿Estoy dispuesto a imponer mi presencia en este mundo, con todas las consecuencias que ello implica? ¿O prefiero la comodidad de la invisibilidad y la inevitable humillación que la acompaña? No existe un término medio cómodo. La neutralidad es imposible en un universo regido por la voluntad de potencia. Nietzsche nos recuerda que la vida no es un juego de suma cero donde todos pueden ganar simultáneamente. Es una competencia constante donde aquellos que no están dispuestos a luchar por su lugar serán desplazados por quienes sí lo están. Esta no es una opinión personal del filósofo, sino una observación objetiva sobre la naturaleza fundamental de la existencia. Por tanto, la elección es clara: desarrollar la voluntad de potencia necesaria para imponer una presencia respetable en el mundo, o aceptar la condición de eterno subordinado. No hay vergüenza en reconocer que la mayoría elegirá la segunda opción. Al fin y al cabo, el mundo necesita tanto líderes como seguidores. Pero sí hay vergüenza en pretender que esta elección no tiene consecuencias.